Hola chicos, voy a continuar con los videos de las clases de cálculo y hoy vamos a ver las derivadas de funciones implícitas. Y para empezar, pues primero voy a explicar lo que es una función implícita. ¿Ok? Entonces, entre las clasificaciones que tenemos nosotros de funciones, las podemos clasificar en funciones explícitas, las funciones explícitas son las donde la variable independiente se localiza en uno de los términos de la función o uno de los lados de la función y la variable dependiente se encuentra en el otro lado, que es lo que ustedes conocen como y igual a f de x, ¿no? Las funciones que hemos estado trabajando. Un ejemplo sería 3y igual a 5x cuadrada menos 3x, ¿no? De un lado tengo y y del otro lado tengo x. No los tengo revueltos. De hecho, de aquí fácilmente puedo despejar y entre 3 menos 3x entre 3. Y de aquí ya tendría yo lo que es mi función explícita, que es como nosotros las conocemos. Aquí se cancela 3 con el 3 del numerador y denominador y me quedaría menos x. ¿Vale? Y la otra forma de clasificarlas son las funciones implícitas, que son de las que vamos a hablar en el video. Las funciones implícitas son las que tienen la variable dependiente e independiente en ambos lados del signo igual, o incluso los tienen en un solo término, las dos variables. Esas funciones implícitas no se expresan de esta manera, se expresan así. X, y igual a 0, ¿no? O pueden estar igualadas a cualquier otro número, pero de un lado tenemos las dos variables. Un ejemplo de ¿cuál sería? 5y más 3x cuadrada igual a 0. Si ven, lo que tengo aquí es que no está despejada mi variable dependiente, la dependiente y la independiente x. Entonces no tengo despejado y, pero fácilmente se puede despejar y entonces expresarlo ya como una función explícita. Pero a veces tenemos funciones implícitas que son un poquito más complejas de despejar, como aquí. ¿Cómo sería este caso? Si yo intento aquí despejar lo que es la variable y para expresarla en una función explícita, se vuelve más complicado, porque aquí y tiene un exponente 1 y aquí tengo un exponente cúbico. Entonces, aunque yo factorice la y, es más difícil expresarla que dejarla solita como aquí. Es más complicado hacer eso. Entonces, para poder derivar ese tipo de funciones, nosotros tenemos un método, ¿no? Tenemos varios pasos. Digo, porque tenemos dos formas para derivar la función implícita. Bueno, entonces ya les definiste. Entonces, ¿cómo vamos a derivar una función implícita? Lo podemos hacer de dos maneras. La primera forma es esta, que sería yo despejo la variable dependiente, despejar la variable dependiente, o sea, y, vamos a poner aquí entre paréntesis y, despejo la variable dependiente y después ya despejo mi función, ya derivo mi función con las fórmulas de derivación que ustedes ya conocen. Derivar con las reglas de derivación. ¿Sale? Despejo mi variable y, que sería hacer este paso, derivo con las reglas de derivación que yo ya conozco, y ya, tan fácil, ¿no? Es derivar este sería uno de los métodos para poder derivar mi función implícita. Pero ahora, ¿qué pasa si lo que yo tengo es una función de este tipo donde no es tan fácil de despejar a y? Entonces, lo que yo puedo hacer es, con esta función tal y como está, sin despejarla, que sería la segunda forma, yo nada más voy a derivar mi función con las reglas que ya conozco. Derivar función
con las reglas que conozco, con las reglas conocidas, ¿no? O las reglas de derivación, que son las que hemos estado viendo. Pero para poder derivar una función donde tengo involucradas ambas variables, tengo que seguir ciertos pasos. Tengo que involucrar aquí la regla de la cadena para poder derivar de manera correcta. Entonces lo voy a explicar. De este lado voy a borrar y voy a explicar entonces cómo van a hacer ese proceso de derivación. Esta parte de aquí, este proceso, el B, es del que vamos a tratar en este video. Porque este es más sencillo, sé que ustedes ya han estado trabajando. Simplemente derivan la función, aquí ya aplicarían la derivada, como ustedes la conocen en cada término, y llegarían a la solución. Pero cuando tengo algo de este estilo, entonces voy a trabajarlo así. Derivar implícitamente la función. Entonces voy a graficar de este lado, voy a hacer una gráfica de este lado para explicar el proceso de derivación de manera implícita. Ok, entonces ya lo que tengo aquí es una función para explicar esta parte de la derivación de funciones implícitas. La relación que yo voy a trabajar es x cuadrada más y cuadrada igual a 1. Que si ustedes recuerdan el curso de geometría que ya llevaron, esta relación corresponde a una circunferencia de radio 1. ¿Vale? Entonces, es una circunferencia unitaria, también se conoce porque tiene radio 1. Si a esta función, a esta relación, a mí me preguntaran ¿cómo le puedo hacer para determinar la pendiente de la recta tangente a cualquier punto de la circunferencia? Ustedes responderían que lo que tienen que hacer es determinar la derivada de la función, porque esa es la definición de derivada. Cuando derivas una función, lo que estás obteniendo es la pendiente de la recta tangente a un punto. Entonces, a mí me piden esto, me dan mi relación que corresponde a una circunferencia de radio 1 y me piden determinar la pendiente de la recta tangente a cualquier punto. Y entonces vamos a derivar. Y ustedes saben que cuando derivan, tienen que obtener esto, la derivada de la función respecto a x. O, haciendo la notación, sería la derivada de y. Pero aquí yo no tengo la y despejada, ¿no? No la tengo solita. Mi función no está explícita, está de manera implícita, con ambas variables de un lado del signo igual. Entonces, ¿qué es lo que hago? Digo, para empezar, esto es una relación, ¿no? Porque no estoy abarcando nada más una parte. Si ustedes se acuerdan, cuando vimos la definición de función, decíamos que tiene que ser una relación 1 a 1. Para un elemento de y le corresponde uno de x. Y esto no está trabajando así. Si yo de aquí despejo y, lo que voy a encontrar es esto. Y igual a la raíz de 1 menos x cuadrado. Pero si yo esto lo llevo a la parte gráfica, lo único que voy a trazar es la parte superior de la circunferencia. Y entonces para la parte inferior yo tengo que expresar la misma, pero con un negativo. ¿Sale? Entonces, este positivo me hablaría de la parte superior de la circunferencia. Y entonces ya cumple con ser función. Para un elemento de x le va a tocar uno de y, ¿no? Pero aquí ya no. Aquí, bueno, aquí también. Aquí ya no estoy hablando de la parte superior, estoy hablando de la parte inferior. Para tratar toda la circunferencia como originalmente le estoy hablando aquí, tendré yo que separarlas, derivarlas a ambas, para poder trabajar lo que es la circunferencia, que es lo que me están pidiendo. ¿Sale? Entonces esta nada más habla de la parte superior de la circunferencia, esta me habla de la parte inferior de la circunferencia. Ahora, ¿qué nos funciona en este caso para no tener que trabajarla por partes? Aquí lo que nos funciona es aplicar la derivada de la función implícita, como lo que tengo aquí, que es derivar la función así como está, sin tener que separarla, ni despejarla, ni nada. Entonces, para derivar la función de manera implícita, lo que yo voy a hacer es aplicar la derivada, que es lo que me están pidiendo, una derivada, a ambos lados de la relación. Porque se acuerdan que lo que se aplica de un lado, se debe de aplicar del otro para no alterar la función. Entonces, eso voy a hacer ahorita. Aplico derivada con respecto a x
de mi función. De x cuadrada más y cuadrada. Sale derivada de un lado. Ahora, del mismo modo, derivada del otro lado, que es la derivada de 1, ¿no? Y si ustedes recuerdan las reglas de derivación, lo que nos dice es que aquí yo puedo separar la derivada de cada término. Derivada respecto a x de x cuadrada más derivada respecto a x de y cuadrada. Y esto igual a la derivada respecto a x de 1. Entonces ya digo término a término. Y si se acuerdan, x cuadrada y y cuadrada es la regla de derivada más común, que es la de x a la n. Entonces 2 por 1, 2, x, y 2 menos 1 me da 1, pero eso no es necesario ponerlo. Listo. Más. Ahora aquí es donde viene el detalle. Yo estoy derivando respecto a x, pero en mi término yo no tengo una x, tengo una y. Entonces, ¿cómo lo voy a trabajar? Yo aquí es donde aplico lo que ya vimos que es la regla de la cadena, donde lo voy a expresar así: la derivada respecto a x de mi función y cuadrada, y además esto lo voy a multiplicar por la derivada de y respecto a x, ¿sale? Porque lo que yo estoy derivando un término el cual no tiene x, pero lo tengo que derivar, aquí es y, lo tengo que derivar, ¿sale? Entonces la derivada de mi función respecto a su variable por la derivada de y respecto a x, ¿sí? Porque esa no la puedo omitir. Y de este lado, derivada de una constante, 0. Listo. Entonces, aquí ya derivé normal. Aquí, si se dan cuenta, tengo la derivada de y respecto a y. Lo que quiere decir que voy a derivar normal, como ustedes ya conocen. Entonces tengo 2x. La derivada de y respecto a y es similar a lo que acabo de derivar acá, solamente que tengo y. Me quedaría 2y. Por este término no lo conozco. De hecho, este término que tengo aquí, si ustedes se dan cuenta, este es el que me están pidiendo encontrar, la derivada respecto a x de y. Entonces, este término, ese es el que me están pidiendo encontrar. ¿Vale? Este. Lo conservo de aquí a acá, lo conservé. Y como este es el que me están pidiendo encontrar, pues este término es el que voy a despejar para ya tener lo que me están pidiendo determinar. Entonces lo que voy a hacer es despejar ese término. ¿Ok? Entonces de este lado. Primero le tengo que quitar, para despejarlo, pues primero dejo solito el término, ¿no? Este está sumando, va a pasar restando. Me queda 2y por la derivada de y respecto a x igual a 0. A 0 no, perdón. El término este que está sumando pasó restando. Listo. Ahora esta está multiplicando, pasa dividiendo. La derivada de y respecto a x es igual a menos 2x. Este término va a pasar como denominador. Ahora tengo 2 y 2, se van a cancelar. Derivada de y respecto a x es igual a menos x sobre y. Y esto que tengo aquí es la pendiente de la recta tangente a cualquier punto de mi circunferencia. Ahora, si ustedes ven la diferencia de lo que habían estado trabajando antes, aquí yo tengo una x y una y, ¿no? Entonces, se ve medio así como que medio raro, van a decir, bueno, es que no es igual a lo que yo había visto. ¿Y cómo es que funciona entonces? Pues muy fácil. Vamos a tomar un punto de la circunferencia, ¿no? Vamos a tomar este punto a 45 grados. Este punto es igual a raíz de 2 sobre 2. Si ustedes recuerdan su clase de geometría, con el círculo unitario ustedes formaban un triángulo y abrían un ángulo a 45 grados, y el punto que se localizaba en el arco es igual a raíz de 2 sobre 2, que de hecho es de donde salen las
las funciones trigonométricas, ¿no? Seno, coseno, tangente y cotangente, así que si no se acuerdan, pues sí les recomiendo darle una repasadita a esos temas. Entonces yo pongo el punto raíz de 2 sobre 2. Digo, o sea, raíz de 2, raíz de 2. Y entonces yo lo que quiero determinar es la pendiente de la recta tangente. Acuérdense que la pendiente nada más es un número. Y la pendiente me dice qué tan inclinada es la recta, ¿no? Si es inclinada positiva, inclinada negativa, si está muy, muy levantada o muy, muy acostada. Esto, la derivada me va a dar ese número de la pendiente, qué tan inclinada está. Entonces yo para este par de números voy a determinar la pendiente. Entonces tengo la derivada de y respecto a x igual a menos x sobre y. Sustituyendo mis valores tendría menos raíz de 2 sobre raíz de 2, lo que me daría, bueno, lo que me da como resultado menos 1. Esto también lo puedo expresar como m. ¿Por qué como m? ¿Cómo es la ecuación de una recta? Y igual a mx más b. M es mi pendiente. B es el valor con el que pega con el eje y, en donde intersecta el eje y. Entonces yo voy a tener una recta que pasa por este punto con pendiente igual a menos 1. Y el valor de B lo puedo obtener de la función original. Pero ahorita nada más voy a trazar la recta, ¿vale? Entonces voy a trazar mi recta. Tiene pendiente menos 1, lo que quiere decir que debe de tener una inclinación hacia ese lado. Cuando es así es negativa la pendiente. Si está inclinada hacia este lado debe de ser positiva. Entonces lo que me está diciendo ese valor de menos 1 es que en este punto, tengo otro color, es que en este punto hay una recta pendiente, con pendiente menos 1. ¿De qué otra forma pueden ustedes interpretar ese valor de la pendiente? Ese valor de la pendiente, si ustedes también recuerdan la ecuación de la pendiente es la relación de y con x. O sea que, si yo tengo este valor, quiere decir que tengo menos 1, 1. Quiere decir que donde tengo el punto, voy a avanzar una unidad en x, y como es negativo, voy a bajar una unidad en y. Entonces 1 y menos 1. Y así trazo la pendiente, la recta, perdón, ayudándome de la pendiente. Entonces ya no necesitaría igual yo determinar esto. Lo que puedo hacer es esto, avanzar una unidad en x, bajar una unidad en y, trazo el punto, y entonces uno de los dos puntos y ya puedo trazar la recta pendiente, tangente a la curva en este punto, con la ayuda de su pendiente. ¿Sale? Entonces, esta es la derivada de la función implícita y un ejemplo, pues nada más así para que demostrativo, ¿no? Ahora bueno, ya aquí voy a dejar bueno, esto nada más es la derivada de la función implícita, que vean que no está difícil. De todos modos, cualquier duda ya saben, ahí me contactan, pero esto es la derivada de la función implícita. Esto es lo que se tienen que acordar, esto, ¿vale? Que incluyan derivan la función normal como si fuera una x y lo multiplican por su elemento. Entonces, este es un ejemplo sencillo. Si necesitan más, pues me van avisando. Ahorita lo voy a dejar hasta aquí, ¿vale? Entonces, gracias. Y vamos a continuar ya después con otros temas.